Gracias, presidenta. Vamos a tratar de ser breves en esto que es un tema que a nuestro criterio es importante, trascendente, porque es el ejercicio de la potestad del Senado de la Nación de regular en el marco de la pandemia y de la emergencia sanitaria su funcionamiento, para así cumplir con las previsiones de la Constitución Nacional en un marco de sesiones ordinarias como el que estamos transitando. Vea, presidenta, mucho se ha hablado en ambas cámaras, pero también en esta, sobre el mecanismo de sesiones virtuales. Evidentemente, nosotros podemos reivindicar que el Senado ha seguido funcionando y que ha sido un mecanismo virtuoso. Primero, porque esencialmente hemos tenido una importante producción legislativa, los debates se han desarrollado en amplitud, por largas horas, en sesiones virtuales, donde el sistema ha dado adecuadas respuestas a las necesidades de los legisladores. Oportunamente usted, como vicepresidenta de la Nación y en ejercicio de la representación legal del Senado de la Nación, concurrió a la Corte Suprema de Justicia presentando una acción declarativa de certeza. La Corte, si bien no lo tomó como una acción declarativa de certeza, sino como una consulta, rechazó la acción, pero no hizo solamente eso, como suele hacer un rechazo de plancha, sino que escribió un medular fallo de 74 hojas. En esas 74 hojas, la Corte se adentra fundamentalmente en las facultades de este Senado para regular su funcionamiento, habiendo dicho cosas muy importantes en cuanto, primero, a la materia que pueda ser justiciable o no justiciable, segundo, en cuanto a la división de poderes que regula la Constitución, y tercero, en cuanto a la incumbencia propia del Senado de la Nación. Ese fallo del 24 de marzo, en el que la Corte dijo, entre otros conceptos, y me voy a permitir leerlos, la posibilidad de que el Senado sesione de manera remota no interfiere con el modo que la Constitución le impone a esa Cámara ejercer sus atribuciones. La ley fundamental regula ciertos aspectos de modos en que deba funcionar el Poder Legislativo, pero nada indica respecto a la modalidad física o remota de sus sesiones, ni tampoco sobre el lugar o la forma remota en que deben encontrarse para sesionar, deliberar y votar los legisladores de cada Cámara. En consecuencia, la cuestión sobre el carácter presencial o remoto de las sesiones aparece como un asunto que la Constitución concedió en forma privativa y exclusiva a la prudencia política del Senado de la Nación. También ha dicho la Corte en dicho fallo que la realización de sesiones bajo una modalidad remota en lugar de la tradicional presencial se encuentra dentro de las atribuciones propias del Poder Legislativo, referente a la instrumentación de las condiciones para crear la ley, y tal posibilidad no configura per se riesgo alguno de interferencia en las atribuciones de los otros poderes del Estado. Pero es más, en el voto del doctor Rosati, la Corte dijo algo mucho más importante, que no solo que incumbe al Senado y no a la Corte decidir si debe sesionar en lo sucesivo de modo presencial o no presencial, y en este último caso, si para hacerlo es necesario interpretar o modificar su reglamento, sino que dijo especialmente el doctor Rosati, el Senado no solo puede, sino que debe sesionar para poder cumplir con su rol constitucional, y debe hacerlo con las modalidades que el propio cuerpo legislativo establezca y con el temario que la propia Cámara determine, porque está en el periodo de sesiones ordinarias. Esto es una parte central. Nosotros no solo podemos, sino que debemos sesionar, porque este es nuestro rol constitucional y es nuestro deber. De lo contrario, estaríamos vaciando de contenido institucionalmente a un poder de la Constitución, en un marco donde se necesitan seguridad jurídica, certezas, leyes, debate parlamentario y fundamentalmente trabajo institucional. Es así, presidenta, que usted el 4 de mayo del 2020 dictó el decreto de presidencia 8/20, por el que se dispuso por un plazo de 60 días el sistema de sesiones remotos, virtual. Con fecha 13 de mayo del 2020, este honorable Senado aprobó ese decreto presidencial 8/20. Después, con fecha 21 de julio del 2020, usted dictó
dos decretos presidenciales, el 11/20 y el 12/20, por el cual se prorrogó la vigencia de la realización de sesiones de carácter remoto. El 23 de julio del corriente año, el Senado aprobó esos dos decretos presidenciales. El primero, el 11/20, lo aprobó con el voto de la mayoría oficialista. No así, no lo votó la oposición, pero el decreto 12/20 lo votó en forma unánime. Y esto es importante porque el decreto 11/20 difiere del decreto 12/20, porque este último decreto modifica, complementa y es fundamentalmente el que hace una regulación vasta de las potestades y del modo en que vamos a sesionar. Y ese fue votado por la totalidad de los legisladores de esta casa. El decreto 11/20 tiene algunas diferencias con el 12/20, por eso digo que lo modifica este último, cuando dice en su artículo primero: prorrógase la realización de sesiones del Honorable Senado de la Nación en carácter remoto virtual mediante videoconferencia de modo excepcional. Y no le fija plazo, pues sigue sosteniendo usted en el dictado de ese decreto, en tanto persista la situación de emergencia sanitaria que diera lugar al dictado del decreto de la Presidencia del Honorable Senado de la Nación número 8/20 de 4 de mayo de 2020. Es decir, que esta prórroga no tenía vencimiento. Pero aquí que el decreto 12/20, que ese sí fue aprobado por unanimidad, yo diría que modifica sustancialmente el decreto 11/20, lo complementa y además tiene una gran autonomía legislativa. Fíjese que dice, el decreto 12/20 dice, el artículo primero, establécese que la prórroga de realización de sesiones del Honorable Senado de la Nación en carácter remoto o virtual mediante el decreto de la Presidencia 11/20 es de 60 días. Ya lo modificó. Le puso término plazo el decreto 11/20. Y sigue diciendo, dicho plazo será prorrogable en tanto persista la situación de emergencia sanitaria que diera lugar al dictado del decreto de la Presidencia 8/2020, de fecha 4 de mayo. Y establece el mecanismo y las potestades para las comisiones, el funcionamiento de la labor parlamentaria, y mantiene el criterio de la Presidencia 8/20 respecto a cómo podrán ingresar al recinto las autoridades y el personal afectado por la pandemia. Este marco y este decreto, el 12/20, que ha tenido aprobación unánime, justamente fijaba un plazo de 60 días. Y ese plazo, antes de que se venza, usted dictó el decreto que estamos tratando ahora, el decreto 14/20. Trataré de ser lo más claro posible para que esto no se convierta en un galimatías difícil de entender. Y este decreto /20, en la misma inteligencia, con la misma orientación del decreto 12/20, prorroga la realización de sesiones ordinarias mediante videoconferencia de modo excepcional por un plazo de 60 días más. Esto es lo que estamos tratando hoy, la prórroga por 60 días más del decreto 12/20. Además, dicta determinadas cuestiones en idéntica forma que el decreto 12/20, instruyendo a la Secretaría Administrativa a fin de instrumentar lo conducente para garantizar la continuidad de las sesiones y ratifica lo establecido por los decretos 11/20 y 12/20. Ambos decretos, el 11/20 y el 12, fueron aprobados por el Senado. Uno de ellos con el voto solo del oficialismo y el otro con el voto unánime de todos los legisladores. Ahora bien, este decreto que estamos tratando hoy es absolutamente congruente con el último de los decretos aprobados en la sesión que comentaba del mes de julio, es decir, el decreto 12/20. En este orden de ideas, presidente, y teniendo en cuenta que existen determinados cuestionamientos desde algún sector de la oposición sobre la legalidad de nuestro proceder, nosotros queremos decir que, en primer lugar, y pese a como les gusta invocar la doctrina de los actos propios a la oposición, la aprobación unánime del decreto 12/20 implicó la convalidación del decreto 11/20 y fundamentalmente la convalidación de la continuidad de sesiones ordinarias por sistema virtual o remoto. En este marco, también y fundamentalmente, el Senado se ha hecho eco del deber cívico que le impone la Constitución, del deber institucional que nos recordó la Corte Suprema de Justicia con el pronunciamiento que, como ya señalara, si bien rechazó la medida declarativa de certeza, en 74 fojas
una cantidad importante, escribió la Corte, atento a la trascendencia de la investidura de quien hizo la petición y fundamentalmente la trascendencia de este honorable cuerpo de la Constitución, el Senado de la Nación, le dedicó páginas especiales, las cuales reivindicó la potestad constitucional de regular este mecanismo por parte del Senado, fundamentalmente el deber que nos impone la Constitución de atender los asuntos de la nación que son competencias del honorable Senado. Esto están reguladas en el artículo 75 fundamentalmente de la Constitución y otros, como hoy los que vamos a tratar, que son algunos acuerdos del Senado de la Nación. En función de esto hemos sancionado leyes, Presidenta. Hemos dado acuerdos legislativos para personal diplomático y tenemos embajadores que representan las relaciones exteriores de la República Argentina en diversos países y organismos internacionales. Hemos dado media sanción también a leyes que hoy están en tratamiento en la Cámara de Diputados. En suma, hemos dado la respuesta que las circunstancias, la Constitución y la ciudadanía nos reclamaban. Yo creo, Presidenta, que más allá de las disquisiciones que desde la oposición puedan existir en relación a las potestades que tenemos el Pleno, como ya ocurriera con el decreto 12, o la mayoría, como puede llegar a ocurrir hoy, de administrar el mecanismo constitucional para que sesionemos, en modo alguno altera el reglamento de la Cámara, sino que lo adecua a los fines de dar la respuesta que la Constitución, la ciudadanía y las circunstancias actuales nos imponen. En este marco, Presidenta, nosotros creemos que más allá de las especulaciones políticas, y no quiero hablar de mezquindades, sino de especulaciones políticas, realmente debemos facilitar para la ciudadanía, para las instituciones, para el propio gobierno, para la República Argentina, un funcionamiento lo más normal posible, en un marco donde todos tenemos que cuidarnos, hacer prevención, dar el ejemplo y realmente actuar en forma pertinente para coadyuvar a superar esta terrible pandemia que le está costando la vida a miles de argentinos, que le está costando padeceres a otros tantos, que les ha costado el trabajo a muchos argentinos y que entre todos tenemos que ayudar a reconstruir el país. Es así, Presidenta, que nosotros reivindicamos continuar con este funcionamiento. Creemos que el plazo que usted ha establecido es absolutamente razonable, 60 días. Ojalá nosotros después de estos 60 días que vamos a prorrogar podamos sesionar presencialmente, concurrir al Senado, sentarnos en nuestras bancas o en el lugar que se estime pertinente, tener los medios para poder viajar y para poder trabajar también en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero el trabajo ha sido arduo, el trabajo ha sido posible. Los sistemas digitales nos han permitido vincularnos, expresarnos, nos han permitido certificar nuestra voluntad. Hemos hecho todos y cada vez que nos presentamos en una sesión nos acreditamos nuestra identidad ante el RENAPER. Cada vez que firmamos el dictamen lo hacemos con firma digital debidamente aprobada, es decir, en un marco de seguridad jurídica que yo diría que incluso supera en muchos aspectos al sistema de trabajo presencial. Esta es la respuesta del Senado, esta es la respuesta de las instituciones, esta es la respuesta que necesita la República. Y esto que estamos hablando, haciendo nosotros, no es privativo de este Senado. Fíjese que en el mismo fallo en el cual la Corte trató la acción declarativa de certeza que desde la presidencia del Senado se tramitó el 24 de abril, uno de los magistrados lo hizo y expresó su voluntad a través de un sistema virtual o remoto no presencial. Es decir, cada uno de los poderes, en el marco de sus potestades, se adecua a las circunstancias que nos impone la pandemia. Por eso, Presidenta, nosotros vamos a acompañar, vamos a proponer la aprobación íntegra de este decreto presidencial que no hace más que fijar una continuidad y en lo esencial ratifica el decreto 12/20 que fuera aprobado por unanimidad de los senadores presentes. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, senador. Tiene la